Listo, Juan. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en el segundo episodio de esta serie que hemos llamado Articuladores de lo Posible y que iniciamos hace 15 días, y ahí ya expliqué cuál era el sentido de que le había dado la invitación que Fernando Sáenz Fort me había hecho de hacerme cargo de este programa. Y como ustedes recordarán, en aquel encuentro tuve un invitado muy conocido por casi todos los que estaban en conexión, que es Julio Laya. La verdad es que vivimos una experiencia, según pude leer en sus propios comentarios y toda la información que luego recibí, que fue muy, muy potente, muy poderosa. El hecho de haber tenido la posibilidad de ver el video posterior de cerca de 10.000 personas y de tener un montón de impactos de esto que los expertos en redes saben explicarte lo que puede significar, pues nos ha tenido muy contentos. A mí especialmente porque yo sé que cuando en Articuladores de lo Posible les planteo que el principal objetivo es cómo mezclamos varios mundos, como son la política, el poder, el entendimiento del entorno y del tiempo en el que estamos, y el coaching, o yo prefiero hablar siempre de ese acompañamiento, de esa capacidad de acompañar a quienes están en esos puestos. Entiendo que ese es un espacio generalmente problemático, ¿no? Y por eso yo les dije entonces, y hoy que estamos en este segundo episodio, quiero un poco repetir al principio, y es, ¿por qué estamos con este programa? Porque, digamos, por la falta de conexión que los ciudadanos y los propios coaches o facilitadores tienen o han tenido con ese mundo del poder y la política como algo a lo que miran con una cierta indiferencia, o aún peor, con una cierta mirada de imposibilidad. ¿Y para qué? Pues porque yo creo en el poder de la palabra articular, y la idea de que si somos capaces de congregar a personas distintas, a fuerzas distintas, a talentos diferentes, es posible llegar a tener una sociedad en la que realmente queramos habitar. También les recuerdo que tenemos un planteamiento de 12 episodios que en esta primera temporada, ya saben que si la cosa funciona bien, pues hoy las series se siguen pasando a la segunda temporada y a la tercera. Tendremos 12 episodios, de los cuales este es el segundo. Cuando yo quiero poner sobre la mesa el verbo articular, para todos ustedes estará claro que solo podemos articular desde la confianza. La confianza es esa palabra magnífica, amplia y difícil que es necesaria para casi todas las cosas en la vida. Pero solo podemos articular si cuando convocamos nosotros somos objeto de confianza. Y no bastará la nuestra, ni bastará aquellos que posiblemente al articular sean solamente nodos de una red más amplia, sino que también es importante el generar el espacio que tenga la suficiente confianza para que algo positivo ocurra en él. Entonces, esto es igual que cuando ontológicamente, hablando del líder, esta es una definición que yo a veces he dado en mis talleres y en mis conferencias sobre liderazgo, que viene a decir que el líder es aquel que puede hacer promesas. Obviamente uno puede decir, cualquiera puede hacer promesas, entendámonos bien. Estamos hablando de aquel cuyas promesas son tomadas como tales. Y eso significa que cuando yo hago esa promesa, alguien al otro lado piensa que realmente yo la voy a cumplir. Y por tanto, desde ese momento se crea la conexión, porque también para la promesa, para que haya la posibilidad de establecer ese lazo
tiene que existir confianza. Entonces, es importante hablar de confianza como algo que va a estar presente en casi todas las cosas que vayamos hablando. Ahora, también la política, como tantas otras cosas, tiene que ver con la convivencia y con lo posible. Y yo quiero recoger estas ideas porque para mí van a ser importantes no solo en la conversación que vamos a tener dentro de un rato con nuestro invitado de hoy, sino porque en general, cuando nosotros la entendemos, yo la entiendo, creo que las personas de buena voluntad que creen, por ejemplo, en la democracia, creen que realmente la política surge por el deseo humano de convivir. Y si esa es la realidad, si surge por un requerimiento de la convivencia en la antigua polis, no hay convivencia sin confianza. Por lo tanto, ahí vuelve a aparecer este requerimiento de una palabra que va a ser básica. ¿Cómo los facilitadores podemos ser vehículos de generación de confianza? Podemos ser capaces de tener conversaciones en cualquier ámbito en el que ese aditamento, ese agregado sea sustancial para lo que vaya a ocurrir. Y les decía antes, y la política tiene también que ver con lo posible. De hecho, la definición clásica que habitualmente se plantea es la del barón von Bismarck, de la política como el arte de lo posible. Ahora quisiera hacer una vuelta de tuerca a este concepto de lo posible o de la posibilidad. De hecho, ¿qué entendemos como lo posible? ¿Qué declaramos como posible? Resulta algo que diferencia realmente a un político de otro, a una sociedad de otra. He citado muchas veces uno de los discursos de Raúl Alfonsín, cuando en un momento determinado, al tomar posesión de su cargo de presidente, se refirió a la definición del barón von Bismarck y vino a decir que realmente no era tan partidario de esa mirada, porque lo posible es aquello como que en un momento determinado el contexto te permite. Y en ese te permite había cierta resignación. Entonces planteaba la idea de que yo no quiero hacer una política de lo posible si está basada en la resignación. Y otro importante político, Václav Havel, de hecho, hizo una referencia a esta idea de la posibilidad, que es algo que nos va a importar porque lo que queremos es qué cosas somos capaces de hacer, cómo ponemos aquello que queremos con lo que somos capaces de hacer, en conexión. Entonces él llegó a decir algo así como, en realidad la política en la que creo es la política de lo imposible. Es decir, es aquello que realmente pueda romper algunos de los paradigmas que hasta ahora hemos dado como posibles. Es decir, otro concepto que quiero ir poniendo sobre la mesa es lo posible no puede ser nunca visto como similar de resignación, porque entonces faltan las fuerzas que mueven las realidades para ir cambiando. El origen de la política, les decía, es la convivencia. Una convivencia no resignada, pero sí inclusiva. Claro, aquí aparece la frase de Maturana, cuando él se plantea, pero ¿queremos realmente vivir juntos? Porque no hay convivencia si nosotros no decimos sí a esa pregunta. Por eso, desde mi punto de vista, y esto lo digo porque cuando hay gente que tiene tanta aversión a la política, desde mi punto de vista, quienes llegan al poder sin intención de la convivencia, sino de la imposición de un modelo o de una idea,
no están haciendo política como yo la entiendo. Más bien vienen a invadir el poder. Unos son los vencedores y otros los vencidos. Pero las elecciones no pueden ser concebidas como guerras en las que el concepto de vencedor y vencido podía tener cabida. El respeto a las minorías es básica en las democracias modernas. Y yo pienso que todavía ha de serlo más en las democracias que vienen si somos capaces de defender la democracia. Creo, por tanto, que es algo que tenemos que subrayar. Y un último concepto que quiero también poner, porque lo vamos a ir desgranando en este y en otros episodios, y que es un llamamiento a una cierta compasión ciudadana. Es lo que un filósofo español, que es una lectura común de mi invitado y mía desde hace años, fue interesante porque en algún momento yo hablé con Claudio Rego, de quien ahora presentaré, de Daniel Innerarity, y al final se convirtió en un lector más profundo que yo del propio filósofo. O sea, al final él es el que me dice últimamente, pues ha sacado este libro porque se convirtió en un lector compulsivo de Innerarity. Que Daniel Innerarity es un autor, este filósofo, que yo le recomiendo a todos quienes estén interesados en este tema que estamos tratando. Daniel Innerarity hablaba de la inabarcabilidad de la política, es decir, el darte cuenta de que ha llegado un momento en que la complejidad que existe en el mundo hace que sea muy difícil realmente ejercer el poder y que muchas veces no es capaz de darle respuesta a las propias cosas que crea. Nos encontramos entonces en un dilema como este. Desde esta perspectiva, desde este componente de los 4 que quiero ir trabajando en estos 12 episodios, hoy quiero darle más importancia a la política. Y para eso, mi invitado de hoy es Claudio Orrego Larraín, un hombre con apellidos con muchas R's, como ven, ¿no? Que claramente vienen del País Vasco. Y les voy a presentar antes de hablar con él. De hecho, para hablar con él me voy a ir a otro lugar, ¿no? Voy a tener con la fantasía de que traspaso la pantalla y me siento a su lado, ¿no? Lo traigo como la primera persona que va a hablar de la política en este escenario. Luego vendrán otros varios, porque para mí fue la persona que fijó mi atención en el mundo público y en el mundo de lo político al llegar a Chile. Yo venía con mi idea de la política de haber vivido la transición española. Y en ese momento él era secretario ejecutivo de la modernización del Estado. Estoy hablándoles del año 96, creo, o sea, hace 24 años, hace mucho tiempo. Y entonces él estaba a cargo de cómo modernizar este Estado, con un ímpetu que, a pesar de que han pasado 24 años, mantiene y conserva, como van a ver después en la entrevista, pero quizá en ese momento con la idea de hacer una transformación que podía ser rápida y realmente profunda. Bueno, pues con él hay una anécdota que he contado infinidad de veces, por suerte él también, la comentamos de vez en cuando, y es que un día me estuvo hablando de sus planes y al saber que yo estaba metido en temas que tienen que ver con el planeamiento estratégico y que había trabajado en una escuela de negocios, me hizo la propuesta de si yo querría apoyarle en la definición del primer plan estratégico de la modernización del Estado de Chile. Yo obviamente le dije que sí, me parecía fascinante. Luego él, así como en una pequeña bajada, dijo, eso sí, no tengo presupuesto. Ahí me di cuenta de que podía ser un gran seductor, porque mantuve mi sí y luego siempre nos hemos reído, porque en realidad siempre he dicho, nunca he hecho algo pro bono, gratis et amore, que haya sido tan tremendamente eficaz y rentable como fue ese sí,
porque a partir de ese momento tuve la posibilidad de trabajar en muchas de las reparticiones públicas, ministerios que ha habido. Bueno, desde entonces, Claudio Orrego fue después ministro de Vivienda, fue 2 veces alcalde de Peñalolén, siempre ha estado en la política. Yo, con el cariño que le tengo, pues, le llamo animal político, porque es algo muy esencial en él. Y fue el intendente del gobierno anterior, intendente de la región metropolitana, que es similar a lo que en algunos de los países que nos están escuchando será como el gobernador del territorio del que es nombrado. Entonces, han pasado muchas cosas en esos 24 años. He tenido el honor y el privilegio de ser su coach en algunos momentos y muchas veces de ser de la gente de su equipo y de hacer proyectos interesantes. Y destaco una vez que creo que era en 1999, también en otro ataque de estos de visión, dijo: mira, el problema es que llegan personas bien intencionadas pero que no saben de gestión, entonces diseñemos un magíster de gerencia pública. Y diseñamos el primer magíster de gerencia pública que se hizo, dirigido a altos cargos del gobierno. Y aquella fue una aventura espectacular que realizamos en Chile, articulando a una escuela de negocios, articulando a una universidad española, la Universidad de Barcelona, y conseguimos que vinieran profesores de la escuela, del ámbito que en Chile destacaba en distintas universidades, de la propia Universidad de Barcelona. O sea, logramos que aquello funcionara y que todavía hoy, cuando encuentro a alguna de las personas que tenían cargos de subsecretario, de intendentes, de jefe de servicio, recuerdan con un harto placer, con un gran sentido de que habían vivido una experiencia significativa. Así que voy a presentarles, ya les he presentado, pero voy a plantear que hablemos con Claudio Orrego. Me voy a marchar entonces, con el permiso de ustedes, síganme, que les llevo al rincón de la casa en el cual quiero que estemos con Claudio, para que desde ahí podamos continuar la conversación y así mostramos que también podemos hacer cosas como estas, que podemos hasta montarnos platós diferentes. Como yo he visto que él tenía libros detrás y siempre competimos a ver quién lee más, pues yo también quiero tener. Lo que pasa es que, Claudio, tú has seleccionado mejor el espacio que yo y se ven más libros, ¿no? Yo tendría que moverlo para allá, porque sea que hay más. Bueno, dejémoslo así, pongámonos serios y gracias ante todo por haber aceptado una vez más mi invitación para cosas que me propongo hacer. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal llevas tu aislamiento? Bien, tratando de, primero, saludo a toda la gente que nos está mirando, te agradezco la invitación. Este es un trato que tenemos, que siempre nos invitamos uno al otro a distintas cosas, así que feliz de cumplir mi parte del trato. Y nada, aquí encerrado en cuarentena, pero como tú decías, aparte del teletrabajo, aprovechando para hacer otras cosas, para leer, para meditar, para tocar un poco guitarra. Ya está mi guitarra, que estoy volviendo a aquella pasión de juventudes. Así que no, estoy tratando de aprovechar al máximo un tiempo que es difícil, mucho más difícil para otras personas, pero por lo menos no desaprovechar esta oportunidad que nos ha regalado también el mundo. Bueno, sin duda en Chile Claudio es un personaje público, pero mi primera pregunta no va a ser al personaje público ni al experto en política. Quiero hablar de la persona. Yo tengo incluso más admiración a la persona que es que al político que es, siendo que le he apoyado y creo que tiene mucho que decir. ¿Quién es Claudio? Estas preguntas que te hacen de vez en cuando, ¿no? De ¿quién es Claudio Orrego? Yo creo que hay 3 cosas que me definen, ¿eh? Uno, yo me considero un apasionado de la vida, ¿eh? Todo lo que hago y vivo, lo vivo con pasión. Soy alguien aferrado a sus afectos, ¿eh? A los amigos. Yo nunca resto amigos, solamente sumo.
y eso creo que ha sido una cosa muy linda en la vida, sobre todo en los tiempos difíciles, en los tiempos de vacas flacas, como digo yo. Y por supuesto también mi hijo y mi familia, y ahora la Tere, que es mi pareja. Y lo tercero es que alguien que muy tempranamente descubrió su vocación. ¿Eh? O sea, yo, a diferencia de muchos que ocultan lo que son o que tienen dudas sobre cuál es el propósito de su vida, yo muy chico, muy joven, descubrí que para mí la vocación de servicio público y la política era lo que me llamaba mi alma. Entonces nunca he considerado ninguno de los trabajos que he tenido en el ámbito público como un trabajo más, lo he considerado como una bendición, como un regalo para poder desarrollar profundamente mi vocación. Por tanto, hoy podría decir que todavía vibras con la política, pero ¿qué te conmueve además de eso? Si pudieras decir, tú has dicho, todo lo que hago me apasiona. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué cosas son No, apasionan? primero, me apasiona mucho lo que hago y no está de más decirlo. ¿Eh? Yo creo que mucha gente siempre me ha dicho y me gusta cuando me dicen, se nota que te encanta lo que haces. Eso a mí me gratifica mucho el corazón. Pero ¿qué otras cosas me encantan? Aparte de estar con los amigos, con la familia, me encanta el aire libre. Llevo 40, 50 años acampando todos los años. Me gusta el trekking, me gusta andar en bicicleta, no solamente de competición, sino que también soy un ciclista urbano. Me gusta hacer trekking en las montañas, correr. Estoy volviendo a tocar guitarra, soy re malo, pero no importa. Explota mi lado artístico, que yo creía medio olvidado. Así que, como verá, hay mucha, y por supuesto leer. Ahora, quiero hacer un disclaimer, ¿eh? No todos estos libros son míos. Yo heredé parte de la biblioteca de mi padre, así que la mitad son míos, la mitad son de mi padre. Para quienes no son de Chile, no tienen por qué saber que Claudio Rego, padre, fue un gran político, muy admirado, que lamentablemente pues, dejó muy tempranamente la vida, ¿no? Entonces, si tuvieras que, para acabar con esta aparición de la persona, que a mí que quiero que sea una constante en todas mis entrevistas que haga en este programa, que aparezca la persona, ¿hay algún momento clave que tú quisieras plantear en tu vida que consideres que hay un antes y un después? Sí, yo siempre he dicho que hay un momento que marcó profundamente mi vocación. ¿Eh? El año 1982, que ha sido recordado estos días a raíz de la crisis económica, que han surgido estas ollas comunas o comedores solidarios en las poblaciones, producto del desempleo y el hambre, nosotros realizábamos una actividad que se llamaba colonias urbanas, es decir, un grupo de jóvenes íbamos a una población, a una favela, barrio popular, como se dirá en otros países, y lo que hacíamos eran vacaciones para los niños del lugar. ¿Eh? Y en esas vacaciones había un 30% de desempleo en Chile, había mucha desnutrición. Yo recuerdo como a los niños con los cuales nosotros trabajábamos, muchos de ellos se nos desmayaban de hambre en los brazos. Y para mí eso me revolcó. Yo volví a mi casa cuestionándolo todo, que por qué teníamos tantos bienes. O sea, como que tomé conciencia como nunca en la vida que la mayoría no vivía como vivía yo y que yo era un privilegiado. Y yo creo que en ese momento, quizás inconscientemente, inmaduramente, dije, yo quiero dedicar mi vida a ayudar a que esta sociedad tan injusta, tan desigual, sea más justa y más igual. Así que yo identifico esas colonias de verano del año 82, yo tenía 15 años, de hecho, fue el verano del año que murió mi padre. Mi padre murió en junio del 82, esto fue en enero del 82, y me marcó mucho y probablemente la única conversación así profunda, valórica, de conflicto con mi padre, fue a raíz de esa experiencia tan fuerte que me marcó para siempre. Traigamos entonces a la política, que yo creo que fue el resultado de esa experiencia cuando tú elegiste un camino, ¿no? Hace unos días, Ascanio Cavallo, en una entrevista, planteaba que el problema más importante en Chile, pero parece que también en buena parte del mundo, es que se llegó a la crisis que hemos vivido, primero a toda la explosión social que hubo y ahora la pandemia, con los mayores niveles de desconfianza, decía él, con respecto a los políticos,
y a la política. Y lo acabo de decir, ciertamente no hay una buena convivencia sin confianza. Entonces mi pregunta es, ¿qué ha hecho o qué no ha hecho la política? Y fíjate que no te pregunto por los políticos, sino por el sistema mismo para que esto ocurra, ¿no? Y por tanto, no solamente son los políticos los que resumen la bondad o la maldad de la política, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué señalarías tú? Primero, yo creo que es bueno, tú lo dijiste, Juan, en tu pregunta, en tu introducción, pero esto no es solamente un problema de Chile. Si uno lee el reciente libro de Manuel Castel sobre ruptura, esta fractura entre los gobernantes y los gobernados, si uno lee el libro de Cómo perder tu país, de una turca, cientista politóloga, que demuestra cómo se fue generando este autoritarismo que tiene hoy día Turquía, y podríamos seguir. El último libro de Inarity que te comentaba, La democracia, una teoría de la democracia compleja, todas dan cuenta de que estamos viviendo en un tiempo de mucha incertidumbre, de mucho temor, de mucha complejidad, en el cual se desarrolla la política. Entonces, el contexto, yo creo que, y la gente creo que sigue pidiéndole a la política, quizás sobresimplificadamente, lo que a veces la política no puede dar. La política no puede eliminar todas las incertezas, los miedos, los temores y las desigualdades del planeta. Ahora, dicho eso, yo creo que efectivamente en un mundo donde se ha ido desintermediando la relación entre el gobernante y el gobernado, dejando de fuera los partidos políticos, producto de las redes sociales, yo creo que la lejanía muchas veces de quienes ejercemos la política, la poca capacidad de escucha, el exceso de tecnocracia, entendido que yo siempre, de hecho le leía a Irarity diciendo que la política no puede ser ni para ni aficionados ni para expertos. La política tiene que ser un espacio, obviamente, de gente que se dedique y que se forme, pero que se haga cargo de que es un representante del pueblo, que no puede despreciar, no puede mirar en menos lo que le pasa a la ciudadanía. Y por supuesto tiene que decodificar la complejidad de las políticas públicas para hacer pedagogía social. Yo creo que eso es lo que la política no ha estado haciendo. Se ha mantenido en una forma de hacer política vertical, crecientemente tecnocrática, un poquito aislada, una torre de marfil, donde lo que fue el origen de la política, que era andar con los pies en el barro, trabajando en las poblaciones, escuchando a la gente, se fue perdiendo. Entonces, si no hay esa capacidad de escucha, si no hay esa empatía, difícilmente vamos a conectar en un mundo donde hay tanto miedo, tanta incertidumbre y tanta complejidad. Y yo creo que ahí hay una tarea. Y lo otro, yo te diría que me pasa es que la gente también quiere eficacia. ¿Ah? Y yo siempre he dicho, una de las cosas que me da rabia es cuando la gente confunde o limita o yo digo, circunscribe la ética pública al no robar. Yo siempre digo, eso es el primer piso del edificio de 40. La ética pública puede partir ahí, pero termina en la eficacia, en la eficiencia en el uso de recursos escasos, en la posibilidad de transformar de verdad la realidad con resultados, no solamente con consignas. Y en eso creo que también la política a veces se ha desacoplado. Tú hablabas de las promesas, de lo que se dice en campaña, y después no se hace porque uno se rodea de gente incompetente, o se rodea de puros partidarios de uno, en fin, yo creo que ese es el tipo de cosas que han hecho que en un mundo complejo, donde como diría Moisés Naím, es difícil ejercer el poder en general, la política hoy día se ve debilitada y la democracia contemporánea se ve debilitada, no solamente los partidos o los políticos individualmente considerados. Y en este ambiente de, ya no solo de descrédito, sino de indignación, ¿no? Porque yo creo que desde la apatía que en algunos momentos se ha planteado, estamos viviendo momentos de indignación. ¿Qué política es posible? ¿Cómo ves tú el hacer de un político en este tiempo de gente que rápidamente se sube a la indignación? A ver, yo creo que lo primero, tenemos que tener un buen diagnóstico de lo que pasa. ¿Ah? La indignación, primero, no creo que sea solamente, o sea, claramente no es respecto de uno solamente o de un grupo de personas. Yo creo que la desigualdad que vemos hoy día en nuestros países genera indignación en la gente. La incertidumbre también genera, o se traduce en un temor que paraliza, o se traduce en indignación.
Y frente a eso yo creo que mientras más cercano, yo creo que la buena política como nunca, mira lo que te voy a decir, ¿eh? En la política de masa, creo como nunca en la política del terreno. Como nunca, tú sabes cuál es mi lema, yo siempre he dicho que la cabeza piensa donde están los pies, y de verdad lo creo, yo creo que, y de hecho estoy leyendo ahora neurociencia, pero el cerebro piensa distinto, hay distintas sinapsis en función de la experiencia. Y si, es distinto hablar de las estadísticas de la pobreza desde una oficina del Ministerio de Hacienda que ir a una población, compartir con la gente que está padeciendo hambre, bueno, y de ahí, desde ahí empezar a hablar, de ahí escuchar, relegitimar. Muchas veces el populismo, que a mí, que por supuesto yo detesto en su versión detestable, que es la de prometer lo que no se puede hacer y la de sobresimplificar los problemas, pero hay una versión que no es, que hay que tener cuidado, porque hay gente que llama populismo cuando alguien escucha lo que la ciudadanía está diciendo, muchas veces desde la tecnocracia. Yo creo que ahí tenemos que afinar nuevamente la buena política en estos tiempos de indignación, es de cercanía, es de terreno, es de escucha, y también es de pedagogía. La gente no es tonta, los más pobres no son tontos, pero quieren que alguien les diga la verdad, les explique y les construya un itinerario de cómo vamos a avanzar. Lo peor que se puede hacer es caer en el facilismo de decir amén a lo que la gente dice en la marcha y no hacer el trabajo duro que es crear una solución y después tener la pedagogía de explicarla, literalmente con pera y manzana, y estableciendo que muchas veces la prioridad de la ciudadanía puede no ser la tuya. Y tener la humildad como político, que no hemos formado, que no hemos preparado, yo he estudiado para hacer políticas públicas, tener la humildad que a veces la prioridad del que está siendo gobernado es más importante que la prioridad del gobernante. Ok. Quiero traer entonces, porque tu propia historia me inspira para esta idea de que yo quiero traer también a estas entrevistas la insatisfacción que tiene aquel al que estoy entrevistando, ¿no? Y cuando ves el mundo que te rodea, quiero ver qué te inquieta, pensando que la insatisfacción es un móvil para muchos cambios, ¿no? Tu insatisfacción al ir a esos momentos en los que fuiste a las poblaciones, fue el móvil que revolucionó, no sé si tú tenías en tu mente el ser político, entiendo que querías ser abogado y lo fuiste, ¿no? Pero ese fue un móvil muy poderoso. Por tanto, mi pregunta no es tanto de qué te tiene insatisfecho como una queja, sino qué te tiene hoy insatisfecho y te moviliza a la vez. Y tú lo sientes en esa fuerza de toro, aunque no seas Tauro, que hay detrás tuyo, ¿no? A ver, bueno, la insatisfacción me suena una palabra muy tenue. A mí me gusta reivindicar un poco también la palabra indignación. ¿Eh? No como sinónimo de una rabia destructiva, sino precisamente en el sentido que dices tú, Juan, de esta indignación que a uno lo moviliza. ¿Eh? En mi tierna edad, mi tierna juventud, te diría yo, hubo dos cosas que me indignaron y que hasta el día de hoy son un motor en mi vida. Una, la pobreza y la desigualdad, y la otra, la falta de libertad y la violación a los derechos humanos, en cualquiera de sus acepciones. Por supuesto, los derechos humanos del siglo XXI incluyen los pueblos originarios, la discriminación racial, el tema de los inmigrantes, en fin, hay muchas otras manifestaciones, pero al final del día, esta dignidad del ser humano que es atropellada por eventualmente agentes del Estado o también particulares. Así que eso es un tema que todavía me moviliza mucho. Pero también hay un segundo nivel, te diría yo, aparte de eso, que creo que ha sido como permanente en mi vida, que es la indignación frente a la prepotencia y el abuso del que tiene poder. Hace poco escuchaba un discurso en una graduación universitaria donde alguien decía, mira, yo mido a las personas como tratan al que tiene menor poder que ellos. Y yo creo que en nuestra sociedad es demasiada la gente todavía, con poder económico, político, cultural, que se siente con el derecho de tratar y de humillar al que está al lado. Y por último, una cosa que a propósito de discusión de lo posible, ¿eh? Que está en tu libro, que además recomiendo mucho, que es muy entretenido, Los articuladores de lo posible, todo el capítulo que hablas de la política y habla de esto de la posibilidad y el arte de lo posible, me llamó mucho la atención, Juan, que no citaras a Max Weber.
que dijo, solo los que aspiran a lo imposible hacen realidad lo posible. O sea, esa es la manera como yo entiendo. Entonces, a mí, al igual como tú lo señalabas en tu introducción, a mí me pasa que cuando la gente me invoca mañosamente esta definición originaria de la política es el arte de lo posible, como una excusa para no cambiar el statu quo, como una excusa para no innovar, para no dejarse interpelar por la realidad, a mí me indigna también. Porque yo no me metí a la política para mantener nada. Yo me metí para transformar una sociedad que me parecía injusta, y mientras siga siendo injusta, mientras haya minorías que son oprimidas, mientras haya desigualdad, mientras haya abuso de distinto tipo, bueno, tenemos que estirar la barrera lo posible. Ahora, con responsabilidad, con respeto, con, por supuesto, consideración a las minorías, pero al final del día, yo creo que no podemos aceptar que la política sea un instrumento para mantener estructuras que son injustas. La política es un instrumento de transformación y el poder es un instrumento de transformación. Eso es lo que creo, y me indigna cuando me invocan la responsabilidad y la posibilidad y el respeto a todo, en el fondo para mantener las cosas tal como están. Bueno, ya ves que no cité a Max Weber, pero cito ahora a Havel como alguien más cercano, más contemporáneo, que decía igualmente la máxima weberiana, ¿no? Pero claro, es porque yo, quizá por mi formación de coach, lo posible y lo imposible son declaraciones, no hay nada fáctico, son declaraciones que el humano hace. Y por tanto, cuando yo pienso, alguien que se mete en la política tiene que tener esa idea de transformar la sociedad y por lo tanto de llegar a algo posible que fue previamente imposible. Oye, y eso vale para la Movió ciencia, oye, vale para la claro, ciencia y vale para tantos otros dominios también de la vida. O claro. sea, no podemos, lo posible no puede ser una pared de granítico que sea un límite a la creatividad y la innovación humana. Tú has traído ya la palabra poder repetidamente y tú has tenido la experiencia del poder y, y yo he tenido la fortuna no solamente de estar contigo, sino de muchas personas que estaban en el ejercicio de ese poder. ¿Cómo lo has vivido tú? Me importa esa cosa más experiencial que podamos decirle a quienes nos escuchan. ¿Cómo lo has vivido? ¿Has sentido eso que llaman la soledad del poder? A ver, mira, yo he tenido la suerte de tener muchos maestros en esto del poder, y muchas oportunidades de ejercerlo, bien y mal, pero ejercerlo. Y yo recuerdo, porque además quiero hacer un homenaje a un cura de mi colegio que acaba de fallecer hace 2 semanas por COVID, y tuve el regalo de poder despedirme de él, que fue el asesor de mi centro de alumnos. Y yo me acuerdo una vez que, llevado por el ímpetu y la pasión de hacer las cosas bien a nivel escolar, una cosa de este porte, yo pasé a llevar a alguien de mi equipo, lo reté en público de manera muy, muy brutal. Y él me retó profundamente, y yo me di cuenta desde ese entonces que al poder había que tenerle respeto. Que por muy buenas que sean tus intenciones, por muy noble que tú te consideres de corazón, en el ejercicio del poder, uno no pocas veces pasa a llevar a otros y pasa a llevar inclusive cosas en las cuales uno cree. Sé que te mentiría si dijiste que más que la soledad, es cierto, hay momentos muy, muy, muy especiales donde la decisión en el momento crítico de hacer o no hacer algo recae en uno. Pero no sé, es la soledad del corredor, esa no me incomoda, porque es parte, viene con la pega, como diríamos, viene con el trabajo. Pero sí le tengo temor a otra cosa un poco, a enceguecerse con el poder, a olvidarse que el poder está al servicio de otros, pero que, como decía el Mahatma Gandhi, los medios son a los fines lo que la semilla al árbol. Entonces yo no puedo construir un proyecto político, social, humano, humanista, respetuoso de los derechos de los demás, si para hacerlo paso a llevar y le falto el respeto a quienes trabajan conmigo, a quienes están en la comunidad. Entonces yo creo que es ahí, en esa pasión, digo yo, cómo regular, moderar, no sé si moderar la palabra, cómo regular, templar, esa es la palabra. La pasión de hacer las cosas bien, de hacerlas rápido, de hacer algo justo,
pero con respeto profundo a las personas que están cerca tuyo, y nunca dejarlas de ver. Porque a veces, claro, uno pone la mirada en el que está afuera, uno pone la mirada quizá en el proyecto de largo plazo, pero muchas veces uno deja de mirar como seres humanos también dignos de derechos a los que están cerca. Y en eso yo me he caído muchas veces, lo reconozco. Y por eso es que le tengo respeto al poder. Y aunque te parezca raro, lo digo después de haber perdido elecciones, que me sacaron de ministro. O sea, yo he tenido éxito y he tenido derrotas. Y lo bonito de las derrotas, inclusive ahora que no es una derrota, pero que estoy en tiempos de banca, como digo yo, como dicen los coaches de fútbol, estoy en la banca, ¿ah? Es que uno toma distancia respecto del rol. O sea, uno no tiene el poder. El poder se te presta por un tiempo determinado. Uno no es el cargo. ¿Ah? Que la vieja trampa del ego, de decirnos que al final somos la imagen, somos el cargo. Mentira. Somos los que somos y se nos presta el poder por un tiempo determinado, ocupémoslo bien, lo mejor posible, y después dejémoslo y volvamos a ser quienes somos en nuestra esencia. Ese camino, te diría, es difícil. Y solo, si lo haces solo, te garantizo el fracaso. O sea, hay que hacerlo en comunidad, hay que hacerlo acompañado. Claro, porque si te escucho bien, yo tenía una pregunta que creo que queda un poco contestada, que era que si el poder ciega. Tú hablas primero de un enceguecimiento que tiene que ver con que de pronto puedes como, digamos que pasar por encima de la gente llevado por tu pasión y por tus ideas. Pero hay también una ceguera de no llegar a ver lo que está pasando fuera. Yo creo que te puede pasar. O sea, mira, a ver, cuando uno, al menos como yo, vive con pasión lo que hace y tiene proyectos en los cuales cree que además construimos con otros y que trascienden a uno, uno puede cometer el error de no entender de que una cosa es la estratégica, otra cosa es la táctica. Una cosa es saber que uno va en cierta dirección, pero hay que mirar el entorno. Tú lo dices también en tu libro. Bueno, el entorno a veces te pone obstáculos, te pone imposibilidades, te da traspiés. De repente lo que tú proponías no funciona. Entonces, yo creo que hay que enamorarse de las intenciones y del fin último, pero nunca hay que enamorarse tanto de los proyectos y los planes específicos. Y ahí la ceguera te puede ayudar, o sea, si tú tienes un liderazgo de repente demasiado autoritario, o no te rodeas de personas que te puedan decir que no, o no tienes un coach que te lo diga a la oreja, vas desnudo, César, vas desnudo. Si no tienes eso, que son como de verdad, y además no te expones a estar cerca de la gente, a escucharla, a la crítica, la ceguera puede llegar. Ahora, yo creo que si bien hay una tentación que es bien humana, que tiene que ver con el poder de cualquier tipo, no solamente el político, hay mecanismos también para protegerse de esa ceguera. No la de Saramago, que no, esa no tenía cura, pero esta sí tiene cura y creo que se encuentra en ese tipo de cosas. Ahora, yo creo que también tiene que ver algo con, no lo hemos hablado, Juan, pero lo hemos hablado otras veces, que tiene que ver con también la noción del liderazgo. ¿Ah? La lógica del liderazgo tipo flautista de Amelín, donde el flautista es el sábelo todo, el que lo hace todo, el que hace que la gente lo siga, esa es una lógica de liderazgo mucho más peligrosa que aquel que se entiende como un director de orquesta, que sabe que al final tiene que articular, como dices tú en tu libro, articular a otros para que cada uno saque lo mejor de sí, y es en el conjunto del conjunto de estas personas donde el líder es capaz de ejercer esto, y creo yo, se blinda también de la ceguera de creerse imprescindible. Ok. Voy a pasar, bueno, esto que acabas de decir me va a servir muchísimo en la tercera parte de este encuentro, ¿no? Pero no quiero profundizar ahora porque sé que tú a las 8 tienes que meterte en otro compromiso, ¿no? Pero a las 8 de Chile. Pero hay algunas preguntas que han llegado de otras latitudes, ¿no? Porque yo puse la gráfica en las redes que podían hacer preguntas. Lo malo es que han llegado algunas a última hora que ya no puedo incluir, pero ayer llegaba una de una coach venezolana, de Kareli Paredes, que primero manda una pregunta que está muy bien fundamentada, porque empieza primero a hablar en su envío de la cuarta revolución industrial, cita a Schwab, y cuando se refiere a que esta puede ser una época de mayor promesa
entendido esto como de mayor promesa de posibilidades y de mayor riesgo, de mayor peligro, en el que puede reducirse o puede aumentarse la brecha social que vivimos en los países y que a ti tanto te conmueve, ¿no? Y su pregunta dice, ¿cómo romper el círculo vicioso de profundizar las brechas que hasta ahora se ha vivido en el mundo? Porque incluso éxitos, como puede ser visto para muchos, como que ha tenido Chile, no ha sido capaz de acortar la desigualdad. ¿Qué se puede hacer para evitar eso en esta cuarta revolución? ¿Hay algo que tú veas que esté dentro de lo que hay que tener en el radar? Bueno, primero que todo, no puedo, si es alguien de Venezuela que hace esta pregunta, no puedo mandarle un abrazo grande a ella, a mis amigos venezolanos, especialmente un país tan querido donde la política ha sido desterrada por la prepotencia militar y por el uso de la fuerza. Yo creo que si entré a la política era para defender la democracia y no me importa el color político del dictador, lo que me importa es que los países puedan elegir libremente su futuro. Así que, antes que nada, un saludo y un abrazo a nuestros hermanos venezolanos. Y respecto a la pregunta, yo creo que, como nunca, Juan, hoy día necesitamos dos tipos de originalidades. Una conceptual. O sea, parte del problema de la desigualdad, de estas brechas de las cuales habla quien pregunta, tiene que ver con que hemos definido que hay un indicador que está por sobre todos los demás, que es el crecimiento del PIB, definido como la riqueza acumulada. Mientras no seamos capaces de repensar ese como máximo indicador del progreso, del éxito político, del desarrollo humano, estamos fritos, estamos mal. Porque lo que hace generar esta desigualdad es desatar las fuerzas del mercado con un Estado cada día más frágil y débil, además en una economía global, con predominio muy profundo también de la tecnología y también de grandes transnacionales, que hace que esas desigualdades, claro, generan mucha riqueza, pero se reparte muy mal. Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, en el caso de Chile, en los últimos años se ha puesto el tema de la desigualdad, es como tratar de compensar un poco ese debate de crecimiento. No es reemplacemos el crecimiento solo por igualdad, porque no queremos igualarnos en la pobreza y en la miseria, pero por lo menos matizar este leitmotiv de lo que ha sido muchas veces la política en nuestros países de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Lo mismo pasa en la ciudad. A raíz del estallido social que tuvimos en Chile, Juan, a partir del 18 de octubre, que nuevamente tiene diferencias, pero también similitudes con lo que está viviendo hoy día Estados Unidos, a raíz de la muerte, del asesinato de George Floyd, de lo que pasó también en Barcelona, lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en Egipto. Entonces yo digo, lo que hay detrás de eso también, en el caso de Chile al menos, es un gran grito por otro tipo de igualdades, de trato, por ejemplo, y una que a mí me es muy querida, que es la igualdad urbana. O sea, vivir rodeado de basura y vivir rodeado de parques maravillosos, bueno, te altera la vida, eso te altera tu dignidad y tu salud mental y tu expectativa de vida. Entonces yo digo que, volviendo a la pregunta, la primera originalidad, digo yo, es conceptual. Tenemos que complejizar nuestra noción de desarrollo. Y la segunda es institucional. ¿Cómo creamos instituciones nuevas en nuestras democracias, que son centenarias muchas de ellas, para podernos hacernos cargo de esta nueva demanda de participación de la ciudadanía, de hacernos cargo de esta mayor necesidad de acercar el poder a las regiones y a las comunas y a las ciudades? ¿Cómo hacemos el gobierno de las áreas metropolitanas en muchas de nuestras ciudades que son supracomunales? En fin, yo creo que se requiere un ejercicio de creatividad intelectual e institucional muy grande, y yo creo que en el caso de Chile, si se aprueba la idea de una nueva constitución en octubre de este año, vamos a tener una oportunidad de hacernos cargo también de cómo Chile enfrenta los desafíos del siglo XXI, algunos de los cuales vienen del siglo XX, pero con instituciones renovadas y creo yo más acordes con lo que necesita la gente. Bueno, entremos entonces en el último bloque para que seamos fieles a nuestro compromiso de que tú puedas estar a tu hora. Lo que quiero convocar ahora es la relación esta de coaching, política y poder, ¿no? Y como lector de mi libro, que me alegro que te haya gustado, de hecho colaboraste en él en algunos de los capítulos a través de las preguntas que te hacía, ¿no?
tú ya conoces entonces que este es un título que a mí, un tema, perdón, que a mí me interesa profundamente, que es más, diría que en este momento es una de las razones de mi vida. No simplemente es un interés intelectual el que tengo por él, ¿no? Y quería un poco plantearte qué valor le has dado tú al coaching en tu carrera política. Y no solo me refiero a tu experiencia como coachee. Ahora cuando estaba sentado en la mesa que estaba allí me acordaba de momentos con nuestras 2 copas de vino hablando de que el coaching que mejor hicimos tenía vino tinto, ¿no? Pero en una medida prudente, desde luego. Sino también me refiero a la experiencia de cuando los equipos de los políticos tienen coaching, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Qué valor le das? Déjame partir por lo más cercano y después me amplío un poquito los equipos. A ver, yo soy un político que le gusta lo ejecutivo, así que yo nunca he estado en un cargo parlamentario, no sé cómo sería ser un coach de un parlamentario, ¿eh? Pero sí, contigo, Juan, he trabajado siendo ministro, siendo alcalde y siendo intendente, y creo que quizás para mí lo más importante ha sido que me ayuden como a subirme al balcón a mirar la pista de baile donde yo estoy bailando 24 horas, 7 días a la semana. Eso para mí ha sido, para mí, en lo personal, fundamental. Para ver algunas de las brechas que te decía, que a veces uno cree que está actuando bien, pero deja de mirar a los equipos. Para hacer gestión de la agenda, que es un concepto que creo que la primera vez que escuché a alguien fue a ti, y de hecho alguien recordaba estos días, hoy día una persona que invité a una clase en la universidad, que decía que de verdad yo hacía un análisis de mi agenda todas las semanas, para saber si al final del día lo que estaba ahí reflejaba lo que yo declaraba como prioridades con la boca. Eso viene de aprender a mirarse con distintos lentes lo que uno hace. Y lo otro que me pasa a mí es que yo creo que al final, como tengo esta noción del liderazgo como un director de orquesta, más que no me gusta el violonchel, el que toca el violín que se va, y más que no me gusta el trompetista que se va, lo que uno quiere es que siempre hacer todo lo posible. Primero, porque cada uno encuentre su espacio en la orquesta. A veces es mejorando su rol que tiene hoy día, a veces, como nos tocó muchas veces, Juan, es decidiendo, ¿sabes qué más? Esta persona no es para este rol, pero puede servir en este otro. Y lo otro, por supuesto, es que toquen juntos, porque puedes tener al mejor músico cada uno lo suyo, pero si no tenemos una noción de propósito compartido y sentido de equipo, eso no vale nada. Entonces yo al final, no como castigo, sino ya como cuando yo decía a la gente, oye, ¿sabes qué más? Mira, hemos tratado, te lo he dicho, ¿sabes qué más? Te doy otra oportunidad, te voy a asignar un coach. No lo tomaba como un castigo, pero era como decirle, mira, yo necesito que alguien te ayude a ver lo que yo claramente te expreso con palabras, pero no te logro mostrar, o tú no logras ver. ¿Ah? Entre otras cosas también para ver, porque alguien de afuera, que no tiene de repente los secos que tiene uno, es capaz de ayudarte a decidir cómo organizar mejor un equipo, o inclusive ayudar a esa persona a valorar sus talentos y ver cómo los despliega. Entonces yo te diría, en los cargos ejecutivos políticos que yo he tenido, ministro, intendente y alcalde siendo los más importantes, pero también como en el Comité de la Modernización, yo te diría, me ha ayudado a mí a mirarme y a tratar de ajustar y hacer más coherente mis principios y declaraciones con mi práctica y con mi agenda. Y segundo, me ha ayudado a afiatar equipos, yo digo, a crear un sentido de autoestima también en los equipos y a veces también probar si las personas sirven en un rol o sirven en otro. Y eso creo que ha sido un valor tremendo que nunca en mi experiencia, todos estos años, desde que nos conocimos el año 96, alguien me ha dicho, pucha, qué lata haber tenido coach. Ahora, hay algunos, no hay peor ciego que el que no quiere beber, que uno le dice, anda el coach y te dice, es que yo no tengo nada que aprender. Bueno, si alguien declara que no tiene nada que aprender, ¿qué le vamos a hacer? No sirve para el trabajo. Cuando hablas de lo de la gestión de agenda, fue algo que yo justo adopté como un concepto, una vía de coaching a partir de mi trabajo con otro ministro anterior, que también de tu partido, que fue el primero con el que trabajé, ¿no? Y que pude venderlo. Pero eso me ha costado muchas veces que me digan, ¿y por qué no te aplicas tú la gestión de agenda? porque, Casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Ah? sí, esto puede pasar, ¿no? Lo último,
ya más allá del coaching que hemos visto de equipos o de personal, ¿crees tú realmente que es la tesis de mi libro, que hoy en día tenemos que ser articuladores de conversaciones sociales? ¿Ves que es importante hacer ese esfuerzo aprovechando que podemos tener una cierta neutralidad? A ver, yo te diría, primero, en este mundo que yo te describía de tanta complejidad, de tanta incertidumbre, de tanto miedo, de tanta indignación, mucha de ella con causas justificadas, donde las instituciones de la democracia se ven superadas por esta desintermediación de la ciudadanía a través de las redes sociales, donde muchas veces esto explota en estallidos en Europa, en África, en América Latina. Tenemos que buscar otros mecanismos más flexibles. Y yo creo que estas conversaciones van en esa línea. ¿Eh? Lo que se ha hecho en Chile con el tema del 3 por I, son intentos, son aproximaciones. Lo que intentó hacer Emmanuel Macron en Francia con sus diálogos por el país, lo que se hizo en Israel en el 2011 con las protestas que hubo. O sea, nadie tiene la receta, no existe una receta exacta de qué hacer, pero está claro que no es simplemente diciendo a la gente vaya a que lo escuchen en la comisión en el Parlamento, no es solamente diciéndoles verbalmente ya los escuchamos, no. Creo que la experiencia, por ejemplo, de los cabildos, de los encuentros ciudadanos de la presidenta Bachelet, va en la misma línea, o sea, son todas aproximaciones que, por supuesto, los defensores del statu quo y de la vieja institucionalidad dicen, bueno, esto nunca se ha hecho antes, las instituciones no hay que tocarlas. Bueno, las instituciones están muchas veces superadas. Por eso se producen los estallidos, por la desconfianza y en consecuencia tenemos que ser capaces de innovar y creo que la experiencia de los coaches puede ayudar en eso. Ahora, yo te diría que el desafío que yo te diría a ti, y con esto vamos terminando, Juan, porque me tengo que ir a lo otro, pero es que yo creo que los coaches hasta ahora, como tú, que se han metido en este espacio pantanoso de la política, lo han hecho en un ámbito intermedio, en la política a cargo de instituciones. Lo interesante es el paso siguiente. Es la política en relación, no a la institución, en relación a la ciudadanía, a la política químicamente pura. ¿Ah? Y yo creo que ese paso es más necesario que nunca, porque todos necesitamos subirnos al balcón y mirar cómo estamos bailando en este mundo tan complejo y con tantas incertezas. Tú siempre dejando trabajo, ¿te das cuenta? Hasta en las entrevistas. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tu presencia, pero sobre todo porque todo lo que has dicho es de suma utilidad para lo que vamos a hacer. Así que yo sé que tienes que hacer esto y por tanto lo he dicho antes para que la gente no piense que habló y se fue, sino que era un compromiso que teníamos de antes. Así que yo sigo Un abrazo grande, saludo a toda la gente que nos viene y por favor, no hablamos de los ciudadanos, pero no hay buena política y buena democracia sin ciudadanos corresponsables y conscientes de sus deberes también. Un abrazo grande, Juan. Éxito. Chao, chao, chao. Bueno, creo que hay que quitarse la chaqueta porque ahora nos ha dejado Claudio mucho trabajo, ¿no? Fíjense que yo quiero plantearles algunos énfasis que de alguna forma aparecen en nuestra conversación. Y esos énfasis tienen que ver con que él nos ha planteado el político se encuentra dentro de un sistema que no siempre le permite hacer lo que quiere hacer. Y nos ha dicho que efectivamente a veces se produce ceguera. En algún momento hizo una reflexión sobre cuando solo tienes la información de los tuyos, como dando a entender que alguien se rodea de personas que piensan como él mismo y termina siendo incapaz de poder apreciar aquello que está fuera de su esfera. Yo casi les diría a muchos de ustedes que probablemente sean coaches porque estamos en una plataforma de coaching global, cuánta información de la que acaban de recibir les permitiría generar líneas de conversación con otros coaches políticos. Cuando se dan cuenta de que realmente
y esa ha sido mi experiencia real, muchas veces cuando llegan al poder se dan cuenta que tienen menos poder que el que pensaban. Es algo así como, qué alto es el balcón para tan pocas escaleras, porque la política hay que bajarla. Entonces, desde ahí hay pocas escaleras y, sin embargo, está lejos, ¿no? Yo creo que en las palabras de Claudio Rego, con la vehemencia que le caracteriza, nos está dando mucha información que nosotros podríamos usar en casos distintos a los de él, pero que pasan por aspectos que tienen una misma naturaleza. Hay algo imprescindible, como es sentir el amor por la política. Y eso lleva a una línea de coaching que es volver a encontrar el punto de ignición de lo que les llevó a la política. Salvo que te encuentres con personas que de alguna forma nunca les interesó, solo les interesaba tener un cargo. Les aseguro que esa gente no va a contratar coaching ni ningún tipo de acompañamiento, porque ellos saben su oscura verdad. Pero hay personas que de pronto se desencantan, sienten la soledad, sienten la presión, van encegueciéndose, como se dijo antes. El acompañarles a encontrar aquello que en algún momento les enamoró y les hizo dar un salto tan profundo como para dedicarse a una profesión difícil como esta. Mostrarles, espejar más que juzgar. El tratar de alejarles de los juicios que tienen para mostrarles cómo realmente se están moviendo en un escenario difíciles. Cuando yo les decía esto que él planteaba de aquellos que piensan como uno, algo que para mí ha sido, digamos que repetido permanentemente, cuando he preguntado a distintas personas si ellos buscarían a un coach que fuera de su partido o que pensara lo mismo que él de su programa, y raras veces me han dicho que sí. Lo que la gente que tiene un cierto nivel de conciencia lo que busca es quién me puede acompañar y permitirme ver cosas que yo no estoy viendo desde el modelo mental desde el que miro. Entonces, tratar de demostrarle lo que no le muestran, de interpelar aquello que vemos en su conducta, empieza a ser de alto valor añadido. Pero también hay algo que tiene que ver con llevarles a su equilibrio personal. Cuando él en otro momento dijo, cuando uno está metido en esto 7x24, y efectivamente no solo Claudio Rego, sino que muchas de las personas con las que he trabajado eran personas que aparcan su vida, estacionan su vida y eso al final tiene costo. La vida no puede enfrentarse cada noche al rol. Hay que generar una convivencia entre el rol y la vida de cada uno de ellos. Entonces se dan cuenta que aparecen un montón de aspectos cuando tenemos una conversación tan sincera como lo que acabamos de tener, tan apasionada como lo que acabamos de tener, en la que muchos de ustedes habrán encontrado perlas. Entonces, quédense con ellas. Vean que cuando nos acercamos a una realidad la vemos de forma distinta. Cuando la enmarcamos de otra forma, lo que vemos es distinto. Acompañar puede significar acercar la política a la vida y la vida a la política. Articular esta idea final que hay dentro del programa que voy a compartir con ustedes en estos 12 encuentros. Articular significa traer a gente en la cual vida y política convivan y por lo tanto de ahí puedan sacar ideas no para hacer un programa para acceder al poder, sino para transformar la sociedad. Hoy en día la representatividad entendida
como una escalera de muchos escalones ya no sirve. Las torres de marfil tampoco, aun cuando todavía veamos países en el que los gobernantes siguen estando en su torre de marfil y niegan la realidad. Pero la realidad termina imponiéndose. La vida termina imponiéndose. Y algo que me interpela y me interesa de una forma muy importante de nuestro invitado, porque tiene que ver con lo que yo pienso también, es el requerimiento de los ciudadanos. Yo denosto esa posición en la que muchas veces nos sentamos como espectadores a mirar y damos pie a que haya una política popular, porque de la misma forma que no hay una buena política si no hay buenos políticos, no hay una buena política si no hay buenos ciudadanos. Y nosotros podemos estar requiriendo esa bondad en quienes nos representan sin darnos cuenta de que realmente nosotros vivimos instalados en la queja. La pandemia, por ejemplo, nos está trayendo enseñanzas múltiples, ¿no? Pero una de ellas es ver cómo cuando la ciudadanía tiene que respetar un conjunto de normas en pro de sí mismos y de los otros, curiosamente no siempre lo hace. Y no me quiero referir, y ni me refiero, a aquellas personas para las que el confinamiento es algo casi imposible porque tienen que vivir. Me refiero a tantos casos en los que en quienes sí podrían hacerlo, buscan cualquier excusa para saltárselo. Y este es un simple ejemplo, no lo quiero magnificar, es un simple ejemplo de cómo no entramos en nuestro rol de ciudadano. Y por eso, muchas veces cuando yo hablo de la articulación de lo posible, yo no estoy pensando en sentar simplemente a personas con mucho poder para que hablen unos con otros. Estoy hablando de cómo sentamos a ciudadanos a conversar sobre el país que quieren, sobre el mundo que quieren, sobre la sociedad que quieren, sobre la empresa que quieren, si están en una empresa, sobre la ciudad en la que quieren convivir. Muchos de quienes ven este programa, como les digo, son coaches o son facilitadores y mi petición es cómo se acercan a este mundo. Para acercarse a este mundo hay que encontrar propósito y razones, pero también es necesario el mirar no desde la lejanía, sino desde la cercanía. Y este juego que estamos haciendo entre lo posible y lo imposible es aceptar que sí podemos. Y como quiero permanentemente estar teniendo un acercamiento a la belleza, al arte, Sebastián, espero que me estés escuchando, y yo quería que viéramos un video, más que nada por escuchar juntos una canción de otro poeta español. La vez anterior les traje a Blas de Otero. Hoy quiero traerles a José Agustín Goytisolo, un poeta también de la segunda década, de la segunda parte del siglo XX. Y de alguna forma, aunque es una canción dedicada a su hija, van a ver que hay como una enseñanza que podía tener que ver con el ser ciudadano de todos nosotros. Precisamente la vez anterior, cuando yo les puse el poema de Blas de Otero de Pido la paz y la palabra, les dije que era una canción, era un poema que cantaba un cantautor español, Paco Ibáñez, y a él le vamos a escuchar cantando ahora. Entonces, cuando quieras, Sebastián, escuchemos. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te apartes del camino. No digas que no puedo. Hay algunos de los versos de José Agustín Goytisolo que reflejan esa idea de no cejar, no decir que es imposible. Y esa es la parte que yo quiero dejarles en estos últimos momentos de ese mensaje que un padre le hace a su hija, Julia, pero que cada uno de nosotros podría decírselo a sí mismo y a los suyos, porque la sociedad es la suma de todos nosotros. No digamos que no es posible, que no puedo. Creo que podemos construir una sociedad mejor y que cada uno desde su vereda y desde sus talentos y desde sus posibilidades pueden articular opciones que hoy no están. Voy a pedirte, Seba, si puedo compartir pantalla porque me gustaría ver si puedo poner la última lámina con las referencias. Entonces, si me dejas,
sería estupendo. Sí, Juan, claro. Sí. Ok. De todas formas, lo que quiero, bueno, veo que no la tengo aquí a mano, creo, pero hablaré de ello en cualquier caso. Pero lo que quería fundamentalmente era decirle que este programa también ocurre cuando no lo estamos haciendo. Y por tanto, que a través de la landing de la web, JB, en este caso, perdón, www.jveragil.com, en esa landing ustedes pueden incluso dejar preguntas para los próximos invitados. A través de las redes sociales vamos a seguir haciendo preguntas para que el programa siga vivo. Y mi mensaje de cierre tiene que ver con una llamada a la alegría. Yo creo que también lo dice José Agustín Goytisolo, de que cuando habla a su hija de la alegría, de esa alegría que hay que tener para vivir, hoy en día podemos decir incluso que no hay nada mejor para la inmunidad que la alegría. El filósofo español José Antonio Marina, al que yo cito mucho, tiene una frase que pongo en las láminas de los talleres, que dice, dejemos el pesimismo para mejores momentos. Y en esa ironía, lo que está invitando es, estos son momentos para la acción, para la alegría. Bueno, el próximo episodio, el número 3, no va a ser dentro de 15 días, en este caso coincidía con otro evento, y será el día 25 de junio. El 25 de junio, quienes quieran seguir la línea que hemos empezado, tendré como invitada a María Ignacia Gómez Martínez, que es la presidenta de un partido político, del partido Ciudadanos Somos Todos. Entonces también quiero tener esa mirada, que es más no tanto de alguien que ha ejercido el poder dentro de la política, sino alguien que está dentro de esos canales que necesitamos para construir una democracia. Entonces, amigos, recuerden, pueden estar en contacto con www.jveragil.com y buscar en las redes, que ya la vez anterior lo puse, para que de alguna forma podamos seguir en ese contacto que puede hacer que esto sea algo que vaya creando una comunidad de articuladores de lo posible. Muchas gracias por haber asistido a este segundo episodio y nos vemos en 3 jueves, 25 de junio, de nuevo.